Algunos comentarios sobre la conferencia de hoy día. Primero, que ha demostrado que el Ecuador tuvo una dictadura del socialismo del siglo XXI, con presos políticos, con perseguidos políticos, con crímenes políticos, con corrupción, con todas las características que hacen a las dictaduras que hay en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia, porque se violan los derechos humanos, no hay Estado de Derecho, no hay separación e independencia de poderes, no hay elecciones libres y limpias y no hay libre organización política con presos y exiliados políticos. Ese hecho sirve para demostrar que en el Ecuador se produjo algo que esperan los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que es la derrota de la dictadura para retornar a la democracia, y que ese proceso lo condujo y lo logró el presidente Lenín Moreno aquí presente. Eso quiere decir que sí se puede, que sí se hace, que está más allá de la teoría, y que pese a que hay dos transiciones fracasadas, una en Bolivia 2019 y otra en Venezuela en la misma época y hasta ahora, se puede. Y el presidente Moreno, en su exposición, primero nos ha demostrado que lo hecho es pasar de la dictadura a la democracia, pero con un reclamo muy sólido en el que yo quiero incidir. Se necesita una clara solidaridad y acción positiva de los líderes, gobiernos democráticos y de la comunidad internacional para ayudar a los pueblos que están en resistencia civil. No son suficientes las declaraciones y los comunicados. Se necesitan acciones concretas, como las que él ha puesto como ejemplo, se producen hoy día en la defensa de la libertad, la paz y la democracia a favor del pueblo de Ucrania que se defiende de la invasión rusa. ¿Cómo sería del pueblo cubano, del pueblo venezolano, del pueblo nicaragüense o boliviano si en vez de declaraciones hubieran sanciones efectivas? Sanciones inhabilitantes, que corten relaciones comerciales, relaciones políticas, relaciones internacionales con esas dictaduras violadoras de derechos humanos, como se ha hecho con las sanciones a la dictadura rusa. Una parte de ese tipo de sanciones impuestas a los aliados rusos en las Américas, que son una amenaza para la paz y la seguridad internacional de toda la región, bastarían para terminar con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Gran reclamo, gran punto que queda presente para continuar en ese rumbo y en ese trabajo. El resultado que presenta el presidente Lenín Moreno, a través de una serie de reflexiones cargadas de filosofía, es mostrar que las dictaduras se hacen básicamente porque engañan a través de una conspiración criminal, someten al pueblo con terrorismo de Estado, pero lo hacen, establecen dictaduras y las dictaduras sobreviven por la complicidad de oposiciones funcionales, de gente disfrazada de defensores de la libertad y la democracia que en verdad son cómplices del continuismo y del mantenimiento de los sistemas dictatoriales. Y ya los pueblos se dan cuenta de aquello y por eso la resistencia civil crece y los líderes eventuales de las oposiciones funcionales en todos estos países van siendo puestos en evidencia. El otro tema que menciona el presidente Moreno, del cual hoy día él es víctima y respecto a lo que las instituciones, los líderes y el sistema internacional se tiene que movilizar, el asesinato de la reputación, que no consiste sino en la creación y promoción de noticias falsas para destrozar la imagen, la personalidad, el legado histórico de la gente que ha defendido y defiende la libertad, la democracia y los derechos humanos. ¿Qué más le pueden hacer a Lenín Moreno si no es tratar de embarrar, de ensuciar su legado a través de una serie de falsedades en las cuales no tiene el derecho
del Estado de Derecho, de la presunción de inocencia, porque a través de troles, a través de mecanismos operados y pagados por el dinero de las dictaduras y del narcotráfico, se agrede a la gente que debería tener condición de héroe en vez de tener la condición de sospechoso. Termino esto diciendo que la enseñanza que nos deja hoy día el discurso del presidente Moreno, además de que sí se puede, es que la democracia, como la transición a la democracia se puede, derrotando a las dictaduras, la defensa de la democracia es el ejercicio permanente de acciones concretas, de iniciativas diarias que busquen buen gobierno para la población, porque uno de los elementos que nos llevan a la situación de dictadura, donde el pueblo empieza a creer que es posible el paraíso terrenal en la tierra, son los malos gobiernos. Malos gobiernos que después de rescatar el poder de manos de socialistas del siglo XXI de castrochavista, se lo vuelven a devolver. Malos gobiernos como el gobierno interino de Bolivia del 2019 al 2020. Malos gobiernos como gobiernos que después de haber retornado al rumbo de la democracia pierden la siguiente elección. Malos gobiernos que no tienen la conciencia, como ha dicho aquí Lenín Moreno, de que no hay que hacerlo popular, hay que hacerlo correcto. La experiencia de hoy día, la conferencia de hoy día, nos ha presentado un hombre, el expresidente Lenín Moreno, que es un político, que me permite hacer la reflexión de que para gobernar se necesita políticos, no aficionados, políticos profesionales, porque la política se aprende como se aprende la medicina, como se aprende el derecho, como se aprende cualquier profesión, cualquier práctica o cualquier técnica en este mundo. Y se la perfecciona con práctica. Y este político que empezó en la izquierda, que empezó en movimientos que hubieran sido calificados y que eran calificados de conspirativos en su tiempo, que fue el vicepresidente Rafael Correa cuando Rafael Correa montó la dictadura en el Ecuador, ha tenido el valor de darle la transición a ese país y de ser hoy día un ícono y un ejemplo para lo que se debe y se puede hacer en las Américas. Este es el ejemplo de cómo aquella gran regla de que el político piensa en la próxima elección, pero el estadista piensa en la próxima generación, hacen que Lenín Moreno se haya convertido de un gran político en un estadista de América Latina. Muchas gracias.